Ok, ahí está grabando, creo. Sí. Bien, entonces, bueno, saludos. Y les recuerdo más o menos dónde estábamos, porque obviamente no nos hemos visto hace más de una semana. Estábamos viendo el tema del cambio climático, el tema del efecto invernadero, el ciclo del carbono, los balances de masa, las fuentes de perturbación o desequilibrio del ciclo del carbono, particularmente en lo que se refiere al incremento de las concentraciones o las cantidades de carbonos que hay en la atmósfera asociado a la quema de, bueno, mayormente combustibles fósiles o fuentes de carbono que se enterraron bajo tierra en una época prehumana. Eh, habíamos visto también en la última sesión que habían varias cuestiones que ya están más o menos concluidas. Por un lado, hay unas cuestiones que son datos, que es que la temperatura desde la revolución industrial ha subido un poco menos de 1 grado, que los niveles de dióxido de carbono se han casi duplicado desde la revolución industrial, eh, más o menos de un poco más de 200 ppm a más de 414 fue el último valor que vi en la NASA, eh, que también existen evidencias, eh, uno podrá discutir si la, perdón, tengo acá la evidencia creo, en un segundo, disculpe que pase la diapo tan rápido que estoy buscando la última evidencia que les mostré, que era esta, ¿no es cierto? Que existe evidencia, aunque esta evidencia no es tan directa, está basada en varias estimaciones, varios supuestos y también datos, pero la mejor evidencia que tenemos, ¿no es cierto?, de que gran parte de lo que se refiere el incremento del efecto invernadero se debe mayoritariamente por los gases invernaderos que emitimos los seres humanos, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, existen otras fuentes que pueden incrementar o disminuir el cambio climático, el cambio del clima, ¿no es cierto? Esas otras fuentes están más o menos estimadas y pesan bastante poco. Eh, por otra parte, hay personas que están en la sala de espera. Por otra parte, no solamente se ha estimado más o menos cuánta energía por unidad de tiempo por metro cuadrado extra está absorbiendo la atmósfera hoy en día respecto a previo a la existencia de las industrias, sino que también está segmentado más o menos cuánto pesa cada gas invernadero. Y como yo les mencioné, el gas invernadero que más pesa en todo esto es el dióxido de carbono que se ha emitido desde 1750 a la fecha, a pesar que hay más gases invernaderos como el metano, los óxidos de nitrógeno, incluso los halocarbonos, también se les considera gases invernaderos, pero esos gases o no se han emitido tanto de la revolución industrial o incluso algunos como los halocarbonos ya no se han incrementado más, se han fijado normas que han detenido eso. Y el tema del halocarbono, yo siempre he sido un convencido de que el problema de esos gases no es tanto el efecto invernadero, es el agujero de la capa de ozono, y que eso lo vamos a ver después cuando veamos química atmosférica. Eh, la otra cosa que también les mostré era este gráfico que ya no es de potencia, de potencia, digamos, por metro cuadrado extra que se está, digamos, absorbiendo la atmósfera, sino que además tiene que ver con las temperaturas, que de la temperatura observada desde 1950, el incremento de un poco menos de 1 grado, la gran mayoría de ese incremento se debe a fuerzas antropogénicas, es decir, humanas. Las fuerzas naturales en ese lapso de tiempo, repito, ¿no? En ese lapso de tiempo, lo que se llaman las fuerzas naturales, los factores naturales, como por ejemplo un ciclo solar, el eje de inclinación de la Tierra, etcétera, hay muchas otras variables que pueden afectar el clima. Si bien es cierto, afectan el clima y a largo plazo lo afectan más incluso que el factor humano, pero en el lapso que nos preocupa a nosotros, que desde la revolución industrial, pesan bastante poco porque esos factores naturales entran en juego en tiempos de escala geológica, no en escala humana. Y hoy en día, en base a la evidencia que tenemos, sabemos que los gases invernaderos son los que más explican, por lejos, el incremento de la temperatura del planeta. ¿Ya? Eso más o menos habíamos quedado en la última sesión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de avanzar. Profe, ¿Sí? ¿los sedimentos se consideran dentro de la litósfera o de la hidrósfera? No, los sedimentos forman parte de la litósfera, ya son Ya.
de la componente sólida. Lo que pasa es que, claro, normalmente para efectos ambientales, uno habla de compartimentos ambientales y de las transferencias de masa entre estos. Entonces, claro, la transferencia de masa que hay desde la hidrosfera hacia la litosfera parte por la capa sedimentaria en los ecosistemas acuáticos, ¿ya? Entonces, uno le llama a eso la interfase, por así decirlo. Más dudas, consultas. Bien, la otra cosa que me queda por explicarles en la sesión de hoy tiene que ver con el tema de los modelos climáticos. Y si bien es cierto, el tema de los modelos climáticos requeriría un curso de posgrado, a mi juicio, el cual yo tampoco estoy capacitado para darlo. Hay gente que se especializa en modelos climáticos. Yo quiero poner un punto que tiene que ver un poco con el tema social, el tema social asociado al problema del calentamiento global, y eso pasa por entender un poco la naturaleza de los modelos climáticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nivel social ustedes quizás habrán escuchado, por ejemplo, que hay acuerdos internacionales que los países están suscribiendo relacionados con el tema del cambio climático. El último acuerdo internacional es el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Que a diferencia del Acuerdo de Escazú, Chile sí firmó el Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París tiene que ver con proyecciones que hacen los modelos climáticos, si es que no hacemos nada, versus cuáles serían esas proyecciones si es que hacemos algo, por ejemplo, algo como lo que se propone en el Acuerdo de París. Entonces, para que ustedes tengan un poco esa conexión con ambos mundos, ¿no es cierto? El mundo, por así decirlo, político internacional y el tema del cambio climático, vamos a ver un poco de modelos solamente para ver el tema de la historia, qué es lo que le aciertan, qué es lo que no le aciertan los modelos y qué es lo que predicen, que eso es una cosa muy, muy importante. Y para eso yo opté por una cuestión un poquito más, no sé si llamarle didáctica. Opté por explicar un poco la naturaleza de los modelos más que la matemática de los modelos. Y estos más o menos se basan en aspectos que tienen que ver con cuestiones más físicas, ¿ya? Los primeros modelos que se hicieron, entiéndase modelo como una representación conceptual de la complejidad del clima, ¿no es cierto? Muy complejo, y como todo modelo se hacen aproximaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la química atmosférica, sobre todo, es tremendamente compleja, y considerar todas las variables supera las capacidades de tratamiento de datos, muchos computadores, y supera incluso a veces la matemática que uno puede manejar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se simplifica esto para poder hacer predicciones, quizás predicciones que no van a ser muy exactas, pero tendrán cierto grado de aproximación con la realidad. Y los primeros modelos que se hicieron eran modelos de balance de energía, ¿ya? ¿Qué significa balance de energía? Que simplemente hacían un cálculo de cuánta energía entra, que eso es un cálculo que incluso se puede hacer, ni siquiera es teórico, se pueden medir, ¿no es cierto? Cuánta energía entra por el lado del Sol, cuánta energía se refleja, cuánta energía se absorbe, y con ese balance de energía se puede pasar a la energía que es absorbida, a cuánta temperatura eso representaría, ¿ya? Sin embargo, en términos físicos, por así decirlo, no toda la energía que nos llega del Sol se transforma en energía térmica, ¿ya? Parte de esa energía se transforma en lo que se llama movimientos convectivos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que movimientos de transporte de masa. Lo que yo llamaría, no sé si está bien el término, trabajo, ¿ok? Es decir, parte de la energía del Sol también se ocupa para mover masas de aire, masas de agua, y eso obviamente que implica que los modelos solamente basados en balance energético de cuánta energía entra, cuánto se absorbe y cuánto se refleja en términos meramente radiativos, eh, esos serían incompletos. Los que incluyen radiación más convección son un poquito más sofisticados, ¿no es cierto? Y bueno, los modelos actuales, que son modelos ya más dinámicos, ¿no es cierto?, incluyen además gradientes. No asume que la atmósfera es una cosa homogénea, ni que la hidrosfera es una cosa homogénea. Parte de la base que hay distribuciones a lo largo de los columnas de atmosférica y columnas de agua. Además, parte de la base que hay movimientos, ¿no es cierto?, y esos movimientos existen y también son consumidores de energía, por así decirlo. Uno de esos movimientos más famosos es el fenómeno del niño y la niña.
Y por lo tanto, ahí el tema de los modelos matemáticos se vuelve más complejo, ¿ya? Y, miren, yo me voy a ir, espérense, un modelo que quería mostrarles. Este es el modelo que más me gusta mostrarlo, no porque sea un modelo exacto, sino que porque es un modelo simple. Este es un modelo meramente energético y si ustedes ven, ahí un nombre bien famoso aparece, Arrhenius, el Arrhenius que ustedes han escuchado en los cursos de química general. Bueno, Arrhenius tiene, bueno, de hecho yo me bajé una especie de revisión de la historia de Arrhenius y hay un documento que escribió él mismo, donde él explica un poco por qué se metió en este tema de hacer estos cálculos de efecto invernadero. Él no estaba preocupado del calentamiento global. En esa época, en 1896, nadie hablaba del calentamiento global. De hecho, mucha gente hablaba de que el planeta se estaba enfriando. Era como al revés. ¿Y por qué se hablaba de eso, no es cierto? Porque lo que se trataba de explicar eran los fenómenos de las glaciaciones, porque se sabía que el planeta tuvo una capa congelada en su momento, después esa capa congelada se fundió, después volvió a aparecer, ¿no es cierto? Eso se llaman las glaciaciones, esas glaciaciones que unieron continentes, que explicaron el movimiento de incluso seres humanos de un continente a otro. Típico el caso que todo el mundo habla de que el estrecho de Bering, que es un estrecho que se vuelve un camino cuando se congela el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Entonces, Arrhenius está tratando de explicar, en el fondo, por qué diablo ocurrían las glaciaciones. Y una de sus hipótesis era el tema de, el CO2. El CO2 era un gas que absorbía energía y dependiendo de la concentración de CO2, tenía un efecto sobre la temperatura. Y el modelo que aparece acá es un modelo matemático bien simple, tiene solamente, bueno, la temperatura, que es la variable que se predice como efecto, y tiene solamente tres parámetros matemáticos, que uno tiene que ver con la energía que entra desde el Sol, otro tiene que ver con los niveles de dióxido de carbono que hay, y el otro parámetro que tiene que ver es un parámetro que se llama el albedo, que el albedo es más o menos qué tan reflectante o qué tan absorbente es la superficie terrestre. ¿Okay? Eh, y con esta ecuación matemática, ¿no es cierto? Que aquí está la temperatura y acá adentro están los tres parámetros. No recuerdo más, no recuerdo cuál es cuál, ahí se me olvidó, disculpen. Me imagino que acá debe ser, porque está en el numerador, debe ser la energía del Sol. Mientras más energía que nos llega, más temperatura va a haber. Lo que no recuerdo es entonces cuál es el albedo y cuál es el dióxido de carbono. ¿Ya? Me imagino que beta debe ser el dióxido de carbono y beta el albedo, no sé. El hecho es que tiene muy pocos parámetros y ¿qué es lo que estableció Arrhenius en 1896, ¿no es cierto? Yo aquí tomé una captura de pantalla de una de sus tablas de uno de los papers que publicó. Y él, fíjense, esta tabla es bien interesante porque acá arriba pone los niveles relativos de dióxido de carbono que había a la fecha de la publicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando dice ácido carbónico 1,5, él se está refiriendo a cómo sería la temperatura si es que los niveles de dióxido de carbono, él le llama ácido carbónico en esa época, se incrementan 1,5 veces a la actual, entiéndase actual en la época de Arrhenius, no es la actual nuestra. ¿Ya? Entonces él en base a su modelo decía, mira, si el dióxido de carbono para nosotros, llamado ácido carbónico, se multiplica por 1,5, es decir, aumenta un 50%, ¿no es cierto? Pues bien, la temperatura aumentaría 3 grados. ¿Ok? Y aquí lo tiene separado por mes, diciembre, febrero, porque obviamente estos son fenómenos estacionales. ¿Ya? Si, por ejemplo, el dióxido de carbono se multiplica por 2 antes de la época de Arrhenius, ¿no es cierto? Lo que él predecía era un incremento de temperatura más o menos de 5 grados. ¿Ok? Yo marqué, o en realidad no lo marqué, yo les destaco el valor de 2 porque más o menos los niveles de dióxido de carbono que hay hoy respecto de los que habían en la época de Arrhenius, más o menos se aproximan a 2. O sea, Arrhenius, si nosotros ponemos a prueba el modelo de Arrhenius, ¿no es cierto? Arrhenius predecía que hoy en día debieran haber un poco menos de 5 grados más de lo que había en su época. Sin embargo, no hay 5 grados más, hay poco menos de 1 grado más. O sea, el modelo de Arrhenius, que era exclusivamente radiativo, ¿no es cierto? No funciona, ¿ya? O sea, tiene un sesgo enorme, ¿ok? Eh, bueno, luego de Arrhenius, ¿no es cierto?, vinieron una serie de otros modelos, y esos otros modelos
ya consideraban, por ejemplo, la presión atmosférica, o sea, hacían predicciones no solamente a una presión constante, sino que a presiones variables, modelos que eran aplicables entonces a distintas alturas, porque ustedes saben que mientras más altura hay menos presión. Eh, y claro, estos modelos también hacían predicciones, ¿no es cierto?, respecto de cuánto debiera aumentar más o menos la temperatura si es que los niveles de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por ejemplo, están a nivel de 150 partes por millón, 300 o 600, ya 600 es más de lo que tenemos actualmente. Y esos gráficos, ¿no es cierto?, que aquí en el eje X, ¿no es cierto?, cuando llegamos a cero en el eje, bueno, a 1000 en el eje Y, perdón, eh, ahí uno podía estimar más o menos cuánto era este incremento, o sea, la diferencia que hay entre estas líneas que están acá abajo. Claro, aquí no se ve muy bien porque el incremento en temperatura, si uno va, por ejemplo, desde 150 a 300, claro, a lo mejor vamos a pasar de 283 a 285 Kelvin, entonces a nivel de escala, para verlo bien, habría que hacerle un zoom a eso, ¿ya? Pero el hecho es que, si mi memoria no me falla, cuando yo revisé ese artículo, el incremento de temperatura que ellos predecían era algo así como 3 grados, era un poquito menos de lo que decía Arrhenius. ¿Alguien dijo algo? ¿Dudas, consultas? Eh, los modelos le voy a llamar los modelos de efecto invernadero, ¿no? Se pusieron a prueba varias veces, ¿ya? Y tenían cierto grado de éxito, pero la mayoría tenían secos gigantes. Yo siempre nombro el caso de la tesis doctoral de Carl Sagan, que bueno, ustedes saben, yo admiro a Carl Sagan, ¿no es cierto? Él en su tesis doctoral, él lo que hace es, toma un modelo climático de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y él lo que hace es una especie de estimación de cuánto sería la atmósfera de Venus en términos de su gas invernadero, si es que supiésemos la temperatura, ¿ok? O sea, él decía, ya que hay una relación entre temperatura y composición de los gases, en base a los modelos de efecto invernadero, entonces nosotros podríamos estimar cuánto sería la composición química de Venus en base a las mediciones de temperatura. Y él propuso en su tesis como tres posibilidades, ¿no es cierto?, de que si la atmósfera de Venus fuese 50% CO2, debiese seguir esta línea de relación de temperatura-presión, ¿ok? Si fuese 85 grados, 85% de CO2, eh, eh, no sé, alguien me está diciendo algo, no sé bien. Si fuese 85% de CO2, bueno, en ese caso seguiría la línea que está en el medio, y si fuese un 99% de CO2, seguiría la que está más a la derecha. Ahora, una de las cosas interesantes de este trabajo, ¿no es cierto?, es que se tomó un poco la tesis de Carl Sagan y se puso a prueba el modelo con una nave, un satélite, ¿no es cierto?, que llegó a Venus. Bueno, en realidad llegaron varios, pero los más famosos para esa época fue el Venera 4 y el Mariner 5. Esas dos satélites llegaron allá, como los satélites cuando van cayendo van midiendo la temperatura en la medida de que estos satélites van entrando a la atmósfera. Aquí están los puntos experimentales que tomó esta nave. O sea, tomó un punto experimental, por ejemplo, a una atmósfera de presión, que sería ya, digamos, muy cercano a la superficie, ¿no es cierto? Perdón, muy cercano a la alta atmósfera, porque es una atmósfera más densa que la nuestra. Y ahí midió una relación de presión y temperatura, que sería este punto acá. Entonces aquí tomó 4 puntos experimentales que le arrojaron estos satélites, ¿ya? Y él cuando tomó estos puntos experimentales vieron que se aproximaba a la curva de CO2 de un 85%. O sea, en base en el fondo a las mediciones del Venera y los modelos climáticos, ¿no es cierto? Él estimaba que la atmósfera de Venus debía tener más o menos un 85% de dióxido de carbono, ¿ya? Eh, bueno, los datos reales que sabemos hoy en día es que Venus tiene un 96% de dióxido de carbono. O sea, si bien es cierto, en términos de órdenes de magnitud, igual se acercó al valor, ¿no es cierto? Pero el modelo se nota que no es del todo satisfactorio. O sea, igual le falta bastante exactitud al modelo. Tiene ciertos sesos. Pero insisto, porque en esa época, sobre todo, los modelos eran mucho más, digamos, simples de lo que es realmente la química atmosférica. La mayoría eran modelos radiativos. Eh,
Y bueno, hoy en día sabemos que la atmósfera de Venus tiene un 96% de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque ahora hay mediciones, hay mediciones, no estimaciones, hay mediciones de dióxido de carbono con los satélites que llegaron después. Eh, y lo que les quiero mostrar en el fondo es que estos modelos antiguos se han ido perfeccionando. Y hoy en día los modelos, cuando uno empieza a ver, ¿no es cierto? Estos modelos ya consideran muchos más variables. No solo radiación, consideran reflexión, absorción, movimientos de masas de agua, movimientos de masas de aire, heterogeneidad de la distribución, tanto física como química, de la atmósfera y del agua. Eh, Más o menos los modelos tienen estas representaciones conceptuales hoy en día. Hay muchos más procesos, ¿no es cierto?, que se consideran. Los modelos están considerando, por ejemplo, la capacidad calorífica del agua, el delta H del agua para el tema de la evaporación, ¿no es cierto?, las presiones de vapor. Eh, Aquí están todos los compartimentos y las intersecciones de los compartimentos que consideran los modelos. Cambios de estado, movimientos de agua, movimientos de aire, además del tema energético, ¿no es cierto? Eh, Perdón, voy a asustarme esto un poco. Incluso esta es la matemática, no me piden por favor que la explique, ya no, a esto ya me supera, digamos. Pero claro, cuando uno empieza a analizar estos términos que están ahí, de repente ustedes se van a encontrar con algunos términos conocidos, por ejemplo, como la capacidad calorífica del agua, que creo que es esta, se supe. Una de esas es la capacidad calorífica del agua. Son los modelos matemáticos hoy en día, dado que la matemática es mejor y que el procesamiento de datos es mejor, ¿no es cierto? Los modelos climáticos han ido avanzando. Y el informe del IPCC, ¿no es cierto?, ha aprobado varios modelos, ¿no es cierto? Ya van en el modelo, el último modelo se le llama AR4, que es del año 2007. Capaz que haya salido uno nuevo y yo no me he enterado, ¿no es cierto? Eh, y esos modelos se van poniendo a prueba, tanto para predecir como para ver cómo las predicciones pasadas se están dando en el presente. Es un poco la idea. ¿Ya? Y esto que la matemática, insisto, me supera. Estas diapos no son mías, son de un estudiante de doctorado que hizo su seminario de doctorado en el tema de los modelos climáticos. ¿Ya? Y yo dirigí ese seminario, entonces le pirateé autorizadamente sus diapos. Aquí están más o menos lo que predicen los distintos modelos, donde yo les recuerdo que la R4, ¿no es cierto?, que considera más parámetros, el R4 es el modelo, por así decirlo, más actual. Y el AR4, ¿no es cierto?, sería, si estoy interpretando bien los colores, creo que sería este. ¿Okay? ¿Qué es lo que muestran estos valores? Que hasta acá están los puntos experimentales, ¿ya? Y de aquí para adelante, o sea, en este caso del 2010 en adelante, todo el resto es predicción teórica. ¿Ok? Por lo tanto, lo que podemos ver en esta primera zona sería qué tanto los modelos climáticos que empezaron a predecir más o menos a principios de los 90, los modelos actuales, qué tanto se han ajustado a la realidad, que sería la línea azul. Y si ustedes ven los modelos climáticos, con mayor o menor dispersión, se han aproximado bastante bien a lo que se ha dado desde el 90 al 2010. ¿Ya? Y ahora, desde el 2010 al, bueno, aquí está el 2030, hay predicción hasta fin de siglo, los modelos predicen, pero mientras más pasa el tiempo, el delta de predicción se va haciendo cada vez más impreciso, ¿ya? O sea, los más menos con los cuales se predicen son más amplios. ¿Y qué es lo que se predice, no es cierto? Por ejemplo, respecto a los niveles de dióxido de carbono que se espera que, por ejemplo, al 2040 más o menos, estemos bordeando los 480 de acuerdo al modelo R4, pero ese 480 puede ser 460, 500, no sé, tiene un delta más o menos. Ahora, si vemos el tema del 2020, donde estamos ahora, ¿no es cierto? El 2020, que estamos más o menos acá, está dando una línea, voy a utilizar una línea recta, porque si no mi pulso me juega una mala pasada, acá, ¿no es cierto? Lo que decían los modelos en promedio para el 2020, ahora, ¿no es cierto?, era que íbamos a estar un poco menor a 420 ppm y es lo que se está dando hoy en día. O sea, los modelos están malos, no sé, tampoco. Eso respecto al CO2, ¿ya?
Se la media choca la línea. Y respecto a la temperatura, bueno, lo que se estiman, ¿no es cierto? Y ahí fíjense que las predicciones tienen aleatoriedades, pero monstruosas, ¿no es cierto? Algunos estiman que para el 2030, ¿no es cierto? Y aquí entiendo que están tomando una línea base de antes del año 60, o sea, deben estar tomando la línea base de 1950. Eh, para los años más o menos 2040 por acá, debiéramos estar de acuerdo al modelo R4, que el modelo R4 se le dio tanta raya. El modelo R4 me imagino que es uno de estos, ¿no es cierto? Se está estimando que ya vamos a superar, hay que voy a tirar la línea recta, ¿no es cierto? Supongamos que estamos aquí. Ya la temperatura, el incremento de la temperatura respecto de la época de los 50, debiese estar sobre un grado menos de 1,25 grados. ¿Ya? Vamos a ver qué tal se da. En estos momentos, como yo les decía, nosotros estamos acá, 2020. Estamos acá, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los modelos climáticos actuales, si el 2020 estamos acá, ¿no es cierto? Entonces la línea recta que se predijo el 2010, ¿no es cierto? Para el 2020, voy a tener que bajar un poquito porque me pasé. Voy a partir al revés. Vámonos por acá, ¿no es cierto? Era un poco sobre 0,75 grados al 2020 y bueno, más o menos estamos por ahí, ¿ya? Entonces los panoramas que hay para el 2040, de acuerdo a los distintos modelos, son bien amplios. Fíjense, el modelo SAR decía que en el 2040 íbamos a estar menos de un grado, ¿no es cierto? Hay otros que dicen que vamos a estar, el modelo FAR, vamos a estar sobre unos 75 grados del actual. Para que ustedes vean que cuando alguien dice van a haber 2 grados o 3 grados más, de aquí a fin de siglo, hay que preguntarle esa predicción, cuánto es su más menos, ¿ya? Porque los más menos son súper amplios. Esos 3 grados pueden ser, no sé, de 1 a 5, no sé, vaya, no sé, ¿ya? O de 0 a 8, no sé. Si no nos dan la precisión, no nos sirven para nada. Y aquí están, y yo creo que esto es un poco más, quizá más concreto a nivel de los modelos. Lo que muestran los distintos modelos es que más o menos se estima que el incremento de temperatura en base a los últimos modelos, se estima que va a ser 0,1 grado Celsius por década. ¿Ok? Es decir, si es que estamos al 2020 y hacemos predicciones al 2100, ¿no es cierto? O sea, decir que han obviamente 8 décadas, se estimaría en base a esos cálculos que debiera aumentar la temperatura 0,8 grados Celsius más de lo que ya ha aumentado. O sea, debiese estar llegando a, no sé, 1, si ha aumentado 0,9, 0,8 más o menos de acuerdo a la NASA, debiese estar aumentando más o menos unos 0, o sea, 1,6, 1,7 grados Celsius respecto a la revolución industrial o un poco menos respecto de 1950. A pesar que esas estimaciones, ¿no es cierto?, son las estimaciones optimistas, ¿ya? No son las estimaciones pesimistas. ¿Ya? Creo que tengo una diapo con las estimaciones pesimistas. A ver. Aquí están como las estimaciones más pesimistas, ¿ya? Que serían los gráficos que están a la derecha, pero aquí está como gráfico de colores, ¿ya? ¿Qué es lo que muestran los más pesimistas para el año, para fin de siglo, ¿no es cierto? Muestran que los distintos modelos están incluso, como estamos hablando de un color entre amarillo y rojo, estamos hablando más o menos por acá. ¿Okay? Puede ir de 2 grados, 3, 4 grados más. ¿Okay? Entonces las estimaciones son súper amplias. Algunos dicen 2 grados más, 1,8 grados más, 3 grados más, 4 grados más. Hay de todo y depende del modelo con el cual se hacen las estimaciones. ¿Ya? Y además depende de los supuestos pesimistas u optimistas con los cuales se trabaja el modelo. ¿Ok?
Y dentro de esos supuestos pesimistas o optimistas, precisamente, y ahí viene el tema que yo les quería mencionar, está el tema del Acuerdo de París, ¿ya? O sea, el Acuerdo de París, a lo que apunta, es precisamente a que se cumpla las predicciones optimistas. Es decir, lo que está proponiendo el Acuerdo de París es que los distintos países adopten acuerdos de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, dependiendo del desarrollo económico de cada país, se hacen acuerdos diferentes, ¿no es cierto? Los países que son más pobres no tienen, digamos, exigencias o acuerdos tan grandes como los países más desarrollados, porque el acuerdo parte de un hecho, ¿no es cierto?, que yo considero que es correcto, y es que los países más pobres no tienen tantas opciones para invertir en tecnología limpia que los países más ricos. Entonces, los países más pobres, por sí solos, no pueden comprometerse a disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Y el Acuerdo de París, tengo entendido que una de las cosas que propone, ¿no es cierto?, es no solamente que los países se comprometan a una cuota para disminuir las emisiones, tengo entendido que Chile se comprometió a algo así como a disminuir un 20% las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2030, algo así. También se propone que los países más ricos van a hacerle transferencias económicas a los países más pobres para que puedan invertir en tecnologías más limpias. Ese es otro aspecto del Acuerdo de París, ¿ya? Eh, y Chile tiene una hoja de ruta, tengo entendido, y esa hoja de ruta, en parte yo tengo entendido que también se han cumplido algunas cosas, ¿ya? A ver, que me está haciendo una pregunta acá. Dame un segundo. Claro, aquí Marco menciona una cosa, ¿no es cierto?, de que, claro, es cierto, eh, Estados Unidos no ratificó el Acuerdo de París, ¿ya? Y no lo ratificó, bueno, las razones son políticas, ¿no es cierto? Su nuevo presidente consideró que firmar el Acuerdo de París atentaba contra los intereses de Estados Unidos. ¿Ya? Y tengo entendido que una de las razones, no sé si la única, pero una de las razones es que si firmaba el Acuerdo de París, la industria carbonífera iba a quebrar y que iba a dejar a gente sin empleo. Porque claro, Estados Unidos es un país desarrollado y se entiende que el Acuerdo de París apuntaba a que países de ese calibre, ¿no es cierto?, con ese nivel de PIB per cápita, tenía que literalmente hacer un tránsito de matriz energética a matrices que fueran no contaminantes de gases invernaderos. Y claro, ahí pasa un tema de que, de acuerdo a Donald Trump, tengo entendido que lo consideró que esto estaba contra la industria norteamericana. Y además que implicaba que tenía que transferirle dinero a otros países. Claro, el acuerdo de Escazú es un poco distinto, Cristian, no tiene que ver con el cambio climático el acuerdo de Escazú solamente, ¿ya? El acuerdo de Escazú tiene que ver, tengo entendido, porque en realidad yo he leído algunos objetivos de ese acuerdo, no he leído los detalles, tiene que ver un poco con el tema de los tribunales ambientales, la información ambiental que esté accesible para que la gente pueda hacer valer sus derechos, eh, el tema también de integrar los saberes de los pueblos originarios en todas las decisiones ambientales, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, yo voy a transmitirle lo que entendí de palabras de las autoridades. Yo no voy a hacer un juicio de valor si le creen o no, obviamente. Tengo entendido que una de las razones por las cuales dicen no haber firmado el acuerdo de Escazú es un tema político, un tema de soberanía. Según ellos, si firmaban el acuerdo de Escazú, iban a, por así decirlo, renunciar a la posibilidad de que Chile tome decisiones soberanas en estos temas, ¿ya? Porque claro, eso implica también tribunales internacionales. Y tengo entendido que lo que pasó con el tema del conflicto marítimo con Perú, digamos que jugó harto en contra a la hora de seguir firmando acuerdos internacionales eh, que vayan contra la soberanía, porque mucha gente, políticos, ¿no es cierto?, no le gustó haber cedido parte del mar por un acuerdo internacional. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que dice la autoridad. No sé, ustedes tendrán de sus juicios si creen o no eso, ¿ya? Y averigüen. Claro, claro, el tema de las controversias internacionales, que bueno, este es un tema que si no es cierto, no es del curso, pero yo no le voy a hacer el quite, ¿no es cierto? Porque es un tema de filosofía política y los temas ambientales tocan con temas de filosofía política. Siempre en estas cuestiones partiendo del supuesto de la buena fe, insisto, o sea, voy a partir del supuesto de la buena fe, es decir, que lo que yo escuché de la autoridad es lo que realmente piensan, ¿no es cierto? Y que no hay una cosa oculta detrás.
partiendo del supuesto de la buena fe, claro, siempre está la tensión entre el tema de integrarse al mundo, ¿no es cierto? Con todos los perjuicios y beneficios que eso trae. O sea, ¿qué beneficios trae integrarse al mundo? Los beneficios que trae es que, bueno, se puede llevar una agenda mundial para resolver problemas de carácter mundial, como por ejemplo el cambio climático. Eh, pero los perjuicios que tiene integrarse al mundo es que uno queda supeditado a los tribunales internacionales. Y uno no puede jugar a que quiere integrar al mundo, pero tener soberanía en todos los temas. O sea, o te integras al mundo con todo lo que se implica, que es renunciar a la soberanía, porque ahora tienes que someterte a tribunales internacionales o pena de multas, ¿no es cierto? O en su defecto, te aíslas del mundo y tienes soberanía absoluta y puedes fijar tus propias normas y leyes, ¿ya? Y claro, en el caso del tema ambiental, uno ve súper positivo el tema de integrarse al mundo porque hay problemas que son de carácter planetario y ningún país los puede resolver solo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, uno le ve el lado positivo. ¿Dónde le ve el lado negativo? Por ejemplo, cuando en esa misma lógica de integrarse al mundo, cuando un país como Chile, que ya lo hizo ya, se integra económicamente al mundo, también tiene que someterse a los tribunales internacionales respecto al tema de la competencia y las patentes y todo el cuento. Y una de las cosas que ha pasado este último tiempo, y yo no sé si la gente es poco reflexiva o tiene una agenda política que no quiere reconocer las contradicciones en las que cae, es que muchas veces los mismos que empujan para que Chile firme tratados internacionales en temas ambientales no quieren que Chile firme tratados económicos internacionales. Porque claro, si yo firmo un tratado económico internacional, quiere decir que, como salió la otra vez, que es cierto esto, ¿no es cierto? Quiere decir que Chile, si Chile quiere vender un medicamento que tiene una patente internacional, Chile no lo puede producir si no paga esa patente. Y los medicamentos se van a encarecer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las soluciones no son perfectas. O sea, integrarse al mundo tiene pros y contras. Chile económicamente ya se integró al mundo. O sea, tiene el país que tiene más tratado de libre comercio. ¿Ya? Y eso implica que un país puede demandar a Chile si es que no cumple esos tratados. Y si al demandarlo a Chile eso afecta a los consumidores, bueno, estas son las reglas que estamos jugando. Entonces no hay soluciones perfectas. ¿Ya? Entonces el tema ambiental pasa un poco lo mismo. Ahí ustedes reflexionen en qué parada están. Ustedes están en la parada de soberanía nacional y de resguardar nuestros derechos y no someterse a poderes internacionales. Bueno, si ustedes son coherentes con eso, no deberían estar de acuerdo con el Tratado de Escazú tampoco. No sé si me explico. ¿Ya? O ustedes están en la parada de que somos todos un planeta y que todos tenemos que tener las mismas reglas y remar para el mismo lado, entonces, bueno, ustedes deberían estar a favor del Tratado de Escazú y a favor de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, los acuerdos del TPP. ¿Ya? Ahí vean ustedes en qué parada están. Eh, Volviendo al tema este de los modelos, ¿no es cierto? Como yo les decía, los modelos apuntan un poco a eso, a hacer predicciones bajo supuestos optimistas o pesimistas. Eh, y claro, los modelos han tenido sus aciertos, como yo les mencioné, y han tenido sus fracasos, y dentro de los fracasos que los negacionistas más se apoyan, ¿no es cierto? Es que efectivamente los modelos han sido, sobre todo los antiguos, han sido un fracaso a la hora de predecir la temperatura del planeta. O sea, desde los modelos de Arrhenius hasta los modelos de los años 80, ¿no es cierto? En realidad todo lo que predecían de la temperatura tuvieron ni cerca, ¿ya? Se dio un grado, como todos decían que iban a haber 3 grados o 5 grados, o sea, no, pero donde sí los modelos, a mi juicio, le han acertado, porque también he visto algunos trabajos al respecto y los informes del IPCC lo presentan así, es respecto al tema de, por ejemplo, fenómenos climáticos que son convectivos. Por ejemplo, el tema de la intensidad de los huracanes, la intensidad y extensión de las lluvias y de las sequías, el tema del derretimiento de los casquetes polares, ¿no es cierto? A todo eso yo, al menos lo que he visto, tampoco he visto tanta información, pero he visto algo del IPCC, a eso sí le han acertado bastante bien. Y claro, la gente que es negacionista del tema del calentamiento global debido a los combustibles fósiles, de esa parte no sé si no la conocen o no la quieren reconocer. Es una opinión personal, ¿no? Después, claro, obviamente, desacuerdo con lo que yo digo. ¿Ya? Eh, Eso, dudas, consultas, algún comentario. ¿Sí? ¿No? Bien. A ver, ahora acá.
Miren, hay una cosa que les voy a pedir, como parte de una tercera evaluación parcial. A la tercera evaluación parcial, alguien estaba preguntando algo. No, disculpe. Dentro de las evaluaciones parciales que yo les voy a pedir como tercera evaluación parcial, yo la dividí en dos, esta tercera evaluación parcial. Es una tercera evaluación parcial que tiene que ver con cambio climático y efecto invernadero. Esta la dividí en dos. Por un lado, efectos del cambio climático, ¿ok? Y el otro, soluciones al tema del cambio climático, ¿ya? Ahora, respecto a los efectos, ¿no es cierto? Como yo les mencioné, se predicen varios efectos, ¿ya? Yo lo que les voy a pedir a la gente que le interese una evaluación parcial de efectos, ¿no es cierto? Es simplemente que busquen información, ya sea en artículos, revisiones o en el mismo informe del IPCC, respecto de cuáles efectos se predicen eh, como necesarios que se den dado un incremento de temperatura del planeta, ¿no es cierto? Y qué evidencias hay de que estos se están produciendo. ¿Okay? Una cosa es que se predecía X cantidad de sequía y otra cosa es, bueno, que se está dando o no. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir solamente dos datos. El dato de qué es lo que se predice y qué es lo que muestran los datos respecto a esa predicción. ¿Ya? Yo me he preocupado de revisar en internet y hay un montón de revisiones. O sea, va a ser muy fácil que ustedes encuentren. La complejidad va a estar en que ustedes procesen esa información. ¿Ya? Hay revisiones de huracanes, revisiones de casquetes polares, revisiones de temperatura, revisiones del incremento del nivel del mar. Hay un montón de revisiones. Hay incluso de biodiversidad. ¿Ya? Esa es una evaluación parcial. ¿Ya? La otra evaluación parcial es que, y por eso traje a colación el tema del Acuerdo de París también, es que ustedes, si les interesan las soluciones que se planean políticamente para el futuro, ¿no es cierto? Es que ustedes tomen el Acuerdo de París y particularmente a lo que se comprometió Chile en el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Y que evalúen las soluciones que propone Chile para lograr eso. La evalúen en el sentido de que ustedes eh, manifiesten su acuerdo o su desacuerdo con esas propuestas y por qué. ¿Por qué creen ustedes que está bien lo que está haciendo Chile o está mal lo que está haciendo Chile o no es suficiente o es suficiente? ¿No es cierto? Y que esa evaluación sea en función de lo que estamos viendo en el curso. ¿Ya? No sé si se entiende. Igual se lo voy a subir en un Word, ¿no es cierto? Para que ustedes lo rellenen. ¿Ya? Dudas hasta ahí, consultas. Y mientras busco una diapo que se me perdió. ¿Dudas, consultas? Ya. Bueno, voy a retomar lo que ya hemos visto, simplemente para conectar con otro tema que está en la programación. Eh, Esta es la diapo que estábamos viendo, energía y desarrollo, que yo la adelanté un poco. Eh, y dentro de las cosas que habíamos visto en el tema de energía y desarrollo, ¿no es cierto?, es que eh, necesariamente hay una relación estrecha entre mayor consumo energético y mayor desarrollo, no solamente económico, sino que desarrollo humano. Eh, bueno, otra de las cosas que vimos en la parte del ciclo del carbono es que, dado que hay una demanda energética, ¿no es cierto?, que además es creciente, les recuerdo que esta es la estadística que vimos de Chile hasta el 2015, todos los países que se desarrollan demandan más energía, y en el caso de Chile tengo entendido que se duplica cada 10 años, ese incremento de demanda de energía, ¿no es cierto?, se tiene que cubrir. Y a nivel mundial, más o menos así se cubre, con esta fuente de energía. Acá, acá. Por ejemplo, a nivel mundial, como más se cubre la energía, ¿no es cierto?, tiene que ver con estas tres primeras que están acá, se le puede considerar como los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Gas natural, petróleo y carbón, ¿ok? O sea, más de la mitad, de hecho, más del 60% de la energía mundial se cubre por fuentes de energía que
desequilibran el ciclo del carbono generando gases invernaderos, eso es muy importante que lo tengan presente, ¿ok? Y el resto de la energía se cubre por nuclear, que sería esta que está acá, que no genera gases invernaderos, hidroeléctrica, que no genera gases invernaderos, y este pequeño trocito que está acá en amarillo. Aunque esto es el año 2014, tengo entendido que hoy en día este trocito amarillo es un poquito más grande, ¿no es cierto? Se le llama las energías renovables no convencionales, que es lo que la mayoría de la sociedad está presionando porque crezcan, porque ahí está la solar fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, ¿no es cierto? Está toda esta fuente de energías alternativas, ¿ya? Entonces, el tema del efecto invernadero, en una opinión, ¿no es cierto?, que está basada en estos datos, es un problema energético en última instancia, no solamente porque el efecto invernadero es un fenómeno natural energético, sino que además el desequilibrio del efecto invernadero lo estamos generando. En última instancia, la causa última es demanda energética. Y en estos momentos la sociedad actual no ha encontrado una forma distinta de cubrir la demanda energética mayoritaria, si no es por fuentes de energía que generan gas invernadero, que son las primeras tres que están marcadas ahí: gas natural, petróleo y carbón. ¿Ok? Ese es el punto que yo quería marcar. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué estas fuentes generan efecto invernadero? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Porque liberan carbono a la atmósfera que eh, cuando estas fuentes de energía eh, se crearon en base a capturar carbono en la atmósfera que lo sacaron de ella, y el ser humano apareció sin ese carbono atmosférico. Y nosotros lo estamos devolviendo. Es un poco la idea. Y nosotros vimos eso en términos de los balances de masa. Ahora, la pregunta que vamos a tocar ahora en estos pocos minutos, porque tampoco es tan complejo esto para el objetivo del curso, es por qué las otras no generan eh, gases invernaderos, ¿ya? En el fondo, ¿cuál es el funcionamiento que tienen estas plantas? Aquí para que ustedes lo tengan claro. Fíjense que hoy en día muchos investigadores y mucha gente que se dedica a la divulgación de la ciencia están planteando una cosa que es bien interesante. Si ustedes son ambientalistas, quizás les va a llegar lo que voy a decir. Muchas personas, y muchos de ellos son científicos, están planteando que hoy en día los ambientalistas, la gente, por ejemplo, que milita en Greenpeace, se están enfrentando a una disyuntiva. ¿Y cuál es la disyuntiva? De que los ambientalistas en el pasado fueron súper contrarios a la energía nuclear, por los desastres nucleares que efectivamente hubo, por ejemplo, en Chernobyl y ahora el último que hubo en Fukushima, ¿ya? Pero eh, lo que están mostrando los datos es que de todas las fuentes de energía que no generan gases invernaderos, la que tiene por lejos más potencial de crecer en estos momentos para cubrir la creciente demanda energética es la energía nuclear. Es esta. ¿Por qué no esta, la hidroeléctrica? Porque la hidroeléctrica depende de que existan fuentes de agua que uno pueda, digamos, bloquear, inundar un sector que tiene todo un costo ambiental, ¿no es cierto? Y no todos los países tienen ríos abundantes como si los tiene Chile en el sur, ¿no es cierto? Entonces la hidroeléctrica, yo no puedo instalar una planta hidroeléctrica donde se me antoje. Son súper limitados los lugares y siempre está el tema de la tensión o el problema ambiental que genera. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan, en Chile hubo una planta hidroeléctrica bien gigante que por presiones sociales y también porque no cumplieron con algunas normas, terminó siendo clausurada, ¿ya? Y no se ejecutó. Ahora, entonces la energía nuclear, muchos están planteando que en realidad es la única que podría salvarnos, así en el corto plazo, ¿se refieren? Podría salvarnos de un creciente incremento de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿ya? Otros están apostando por lo que está aquí en amarillo, ¿ya? Pero con el tema económico detrás, que yo se lo mencioné en su momento, de que son fuentes de energía muy, muy caras. Pero el precio ha ido bajando, ¿ya? Entonces lo que les voy a mostrar ahora, bien brevemente, porque me queda poco tiempo, eh, es un par de diapos para que ustedes tengan bien claro eh, por qué, por qué estas fuentes de energía, ¿no es cierto?, no son
no son contaminantes de gases invernaderos. Y aquí Rafaela da un comentario, ¿no es cierto? Lo voy a leer. Dice, respecto a la energía nuclear, lo importante es encontrar un elemento que no genere o genere muy poco desecho radiactivo. Hay un video que habla sobre el tema y, si mal no recuerdo, menciona al terbio mezclado con uranio para poder reciclar el material en vez de desecharlo. También hablaba sobre la importancia del aislamiento, que fue lo que falló en los desastres de Chernobyl y Fukushima. Sí, bueno, ahí Rafaela menciona, son varias cosas que analizar en base a lo que dice Rafael. O sea, estamos claros que el problema que generan las plantas nucleares son dos. O sea, por un lado los desechos, como menciona Rafaela, y por otro lado el tema de seguridad, porque bueno, les voy a mostrar la diapo de energía nuclear para que hablemos sobre la base de esto, porque la energía nuclear quizás es la más difícil de entender para una persona que no ha estudiado química, quizás no es para usted, obviamente, pero déjame buscar una sola diapo, porque con el tiempo que tengo no creo que alcance a ver todo esto. Ya, partamos con esto, ¿ya? No, esto, ¿ya? A ver, primero hay que entender que, y ahí un poco para comentar lo que plantea Rafaela, y entre paréntesis la serie Chernobyl, veanla, si que tienen acceso a ella, vean por favor la serie Chernobyl, ahí explican, o sea, ahí muestran algunos fenómenos que científicamente están súper buenos. Yo la vi entera esa serie. Es bien corta, tiene pocos capítulos. Bueno, y para los que no saben, Chernobyl era una planta de energía nuclear, ¿no es cierto?, que explotó, literalmente. Y explotó por problemas de seguridad, y ahí en la serie cuentan un poco la razón de qué vinieron esos problemas de seguridad. Pero toda planta nuclear, las que existen actualmente, a pesar que se están proyectando plantas nuevas con materiales nuevos, como menciona Rafaela, incluso con tecnología de enfriamiento nueva, ¿no es cierto? Casi todas las plantas nucleares se basan en el proceso de fisión nuclear. O sea, ¿qué es la fisión nuclear? Que tienen ustedes un átomo de un núcleo grande, el cual es inestable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el típico que se habla del uranio 235, que es un isótopo de uranio que es inestable. ¿Qué significa que es inestable? Que es un isótopo que se desintegra y en esa desintegración libera neutrones. Y los neutrones, ¿no es cierto?, además van con energía y podrían colisionar con otro átomo de uranio y en esa colisión también podrían destruirlo. Entonces podría generar una especie de reacción en cadena. Se destruye un átomo de uranio y si esos neutrones chocan con otro átomo de uranio, se destruyen a la vez, se multiplica el número de destrucciones y eso puede generar una explosión. Sin embargo, ese proceso se puede controlar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se controla normalmente? Bueno, tengo entendido, porque yo jamás he trabajado en una planta nuclear, no les voy a tratar de contar un cuento de que soy experto en energía nuclear ni nada, pero déjenme ver la diapo, que es la que más me interesa. Acá, aquí. ¿Cómo normalmente se controla ese proceso de decaimiento radiactivo en cadena? Normalmente estas barras de uranio, ¿no es cierto?, van sumergidas en, bueno, sistemas de enfriamiento, pero además van sumergidos en agua, y no es cualquier agua, es agua pesada, o sea, es agua deuterada. ¿Ya? O sea, en vez de ser H2O, es D2O. De forma que esos neutrones que emiten el uranio, ¿no es cierto?, los absorban átomos de deuterio y no otros átomos de uranio. Es un poco la idea. Entonces, el agua permite bajar la temperatura y además mantener controlados los neutrones. Es un poco el principio. Ahora, con eso se logra que el proceso de fisión nuclear sea controlado y mayormente esa energía se ocupe para calentar agua. ¿Ya? Y esa agua, ¿no es cierto?, se transforma en vapor, y ese vapor, ¿qué es lo que hace? Va a una turbina, ¿no es cierto? Y esa turbina, ¿qué es lo que se hace? Se mueve y por un efecto, digamos, inductivo, ¿no es cierto? La bobina al moverse, ¿no es cierto?, genera electricidad. Es un poco la idea. ¿Ya? De hecho, aquí tengo, creo, el esquema más completo. Bueno, aquí estaría más o menos, no sé si lo ven, digamos, aquí estaría el núcleo, ¿no es cierto? Y claro, la idea es que aquí en este núcleo, ¿no es cierto?, lo que se genera en última instancia es el sistema de vapor, que en última instancia va a mover una turbina. ¿Okay? Y después esta agua, ¿no es cierto?, se vuelve a enfriar y se devuelve al proceso para que recircule, ¿no es cierto? Entonces, literalmente es calentar agua para llevarla a vapor y mover una turbina que genera electricidad. Y casi todas las fuentes de energía funcionan más o menos parecido. O sea, por ejemplo,
una planta eléctrica, hidroeléctrica, es igual, salvo que la energía para mover la turbina es agua cayendo. ¿Ok? Una planta que es geotérmica, literalmente lo que hace es que inyecta agua a una fuente geotérmica, ¿no es cierto?, para que salga vapor de agua, y ese vapor de agua también mueve una turbina. O sea, todo una planta termoeléctrica lo que hace es quemar carbón para calentar agua y generar vapor y mover una turbina. O sea, todo apunta a mover una turbina, ¿ya? Para que ustedes vean que no es tan complicado. ¿Ya? Eh, bueno, Camila me pregunta, ¿el centro nuclear que está en Santiago? No, lo que pasa es que no es lo mismo una planta de energía, una planta nuclear para producir energía, que Chile no tiene ninguna, ¿ok? Versus tener un centro de investigaciones nucleares, que es diferente. Ya yo tengo entendido, de hecho yo conocí a un par de personas que trabajaban en la SECHEN, que lo que hacen ahí son cuestiones más de análisis químico, cuestiones de tratamiento de alimentos, ¿no es cierto? Son cuestiones para investigar, no es para producir energía. De hecho, Chile no tiene los permisos para instalar una planta nuclear. Los permisos son internacionales, ¿ya? El, Argentina casi le dieron un permiso internacional, pero se lo denegaron después porque tenía demasiada inestabilidad política, ¿ya? O sea, para que un país pueda instalar una planta nuclear deben darse las autorizaciones internacionales para comprar uranio. Y como el uranio también se puede ocupar como arma de guerra, ¿no es cierto? Un país tiene que cumplir una serie de requisitos que toma a veces más de 10 años en cumplirlo para que lo autoricen a comprar uranio para fines energéticos. Fíjense la historia que les estoy contando. ¿Ya? Eh, sí, bueno, Cristian habla del tema de los terremotos, pero fíjense, en Japón también hay plantas nucleares, y si bien es cierto, la de Fukushima explotó, la mayoría de las plantas nucleares en Japón no han tenido problemas. ¿Ya? Tengo entendido, yo no soy experto en el tema, la gente que trabaja en estos temas de construir plantas nucleares, dicen que la tecnología que existe hoy en día, las plantas aguantan fácil un terremoto grado 10, siempre y cuando tengan las medidas de seguridad adecuadas, ¿cierto? Entonces tengo entendido que el terremoto no es tanto un argumento, ¿ya? De hecho, si ustedes hacen, hay unos cálculos que salen en algunos libros de química ambiental, que son cálculos bien fríos, ¿eh? Pero tengo que decírselo porque estas cuestiones creo yo hay que discutirlas más con la cabeza que con el corazón. Si ustedes hacen un cálculo de cuánta gente mata una planta termoeléctrica por contaminación, ¿ok? Versus cuánta gente ha muerto por plantas nucleares, es que la proporción es ridículamente asimétrica. O sea, la cantidad de gente que ha muerto por desastres nucleares en plantas de energía, ¿no es cierto?, es poquísima comparado con las cientos de miles de personas que han muerto por contaminación de quema de carbón, por ejemplo. Sin embargo, nadie está en contra de las plantas termoeléctricas, o sea, bueno, sí están en contra, pero no que las desaparezcan completamente. Camila dice si Chile podría eventualmente llegar a tener plantas nucleares. Yo personalmente creo que desde un punto de vista técnico, Chile sí podría tener plantas nucleares. ¿Ya? El problema es que no hay piso político para hacerlo. Porque cuando uno habla de energía nuclear, empieza a activarse más las emociones que la razón. ¿Ya? Pero los números fríos muestran que la energía nuclear es muchísimo más segura que una termoeléctrica. ¿Okay? Pero claro, pero los desastres nucleares son cosas que impactan más porque pasan de un minuto a otro. En cambio, la muerte de una termoeléctrica es lenta. ¿Ok? Es lenta. Entonces uno no lo ve como un accidente, cuando en la realidad muere mucha gente al año por eso. ¿Ok? Eh, y bueno, siguiendo el comentario de lo que plantea Rafaela, ¿no es cierto? También les recomiendo que vean junto con Chernobyl, vean en Netflix la historia de vida de Bill Gates. ¿Ya? Bill Gates, él está apoyando a la investigación precisamente para hacer algo análogo a lo que plantea Rafaela, porque ¿qué es lo que pasa? Que para ocupar uranio, ¿no es cierto? El uranio en la naturaleza está bien poco concentrado, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar métodos de separación y preconcentración para enriquecer uranio y tener barras de uranio. Las barras de uranio son sólidos que tienen un porcentaje alto de uranio. Creo que tengo una foto por ahí de una barra de uranio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, claro, esta es un poco la idea. Se fijan, el mineral de uranio, que Chile no tiene, entre paréntesis, tiene un 0,7% en masa de uranio. En cambio, la barra de uranio es tomar esto y enriquecerlo un poco, o sea, tampoco una barra pura de uranio, no tengan ese error conceptual, ¿no es cierto? Tiene un 3,5% de uranio, ¿ya?
Ese enriquecimiento hace que el uranio, esa barra, pueda naturalmente calentar agua, ¿no es cierto? Y por lo tanto pueda generarse el proceso de generar vapor y mover una turbina. Ese es un poco la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta barra de uranio, ¿no es cierto?, funciona en la medida que la concentración de uranio alcance un valor límite. O sea, en algún momento la barra de uranio va a llegar a un valor menor a 3,5, supongamos 2, ¿no es cierto? Y la barra de uranio no va a servir. ¿Por qué no va a servir? No porque no genere radiación, la va a seguir generando, pero es muy poca, ¿ya? Es muy poca para lo que es calentar agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa barra de uranio? Que está empobrecida porque el uranio se desintegró en el tiempo, ¿no es cierto? Lo que se hace con esa barra de uranio es un desecho nuclear. Y ese desecho nuclear tiene todavía uranio, a alta radiación, muy dañina, ¿no es cierto? Y tiene además subproductos que también son radiactivos, ¿no es cierto? Radioactivos. Perdón. Entonces ese desecho hay que enterrarlo. En la historia de vida de Bill Gates, ¿no es cierto? Él muestra que dentro de muchas cosas que hace para apoyar a la ciencia, muy poca gente sabe esto, ¿no es cierto? A mí me impresionó ese reportaje. Él lo que está invirtiendo es en dos cosas. Primero, él dice que los modelos de plantas nucleares se basan en diseños que se construyeron con la matemática de los años 60. Y él lo que está haciendo es que en base a modelamiento con la matemática actual, está diseñando nuevas plantas nucleares con otras geometrías, ¿no es cierto?, que permita ocupar los desechos radiactivos para seguir generando energía. Porque en el fondo él dice que los desechos radiactivos se podían seguir ocupando, si es que las plantas fuesen más eficientes. Y para eso es que hay que quitarle la geometría que actualmente tienen las plantas, que la geometría es esta. Ha sido la misma siempre, la de los Simpsons, ¿ya? ¿Se acuerdan de la planta de los Simpsons? Que está el tubo grande donde ocurre el enfriamiento del agua y está el tubo pequeño donde están las barras sumergidas y generando el vapor. ¿Ok? Si está bien hecha ese modelo. ¿Ya? Entonces, él dice que no, que con otra geometría se podría lograr mejores resultados. Y además él está el problema del enfriamiento, que ese es crítico, que es un poco lo que pasó en Fukushima y lo que pasó, tengo entendido, en Chernobyl, es que si por cualquier motivo hay un terremoto y esta agua, ¿no es cierto?, que esta agua que enfría estas barras se filtra y queda la barra expuesta al aire, no hay enfriamiento y la barra empieza a incrementar su temperatura y no hay deuterio que detenga esos neutrones y por lo tanto la barra va a empezar a incrementar su temperatura y va o a explotar o a generar una nube, porque esa barra se va a vaporizar por temperatura, ¿no es cierto? Va a generar una nube de elementos radiactivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea Bill Gates en ese reportaje? Él dice, el agua no es el mejor sistema de refrigeración, porque se evapora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que propone Bill Gates? Utilizar metal líquido como enfriante. No sé cómo lo hará, ¿no es cierto? Y él dice que ya tiene el modelo, ya lo tiene hecho. O sea, ya tiene el modelo matemático, ahora lo que están haciendo son pruebas experimentales para empezar a escalarlo. ¿Ya? Y ahí se podría lograr, en parte lo que decía Rafaela, ¿no es cierto? Que aprovechar un poco el desecho radiactivo, ¿no es cierto? Y bueno, yo este dato que da Rafaela yo no lo conocía, ¿no es cierto? Que es que también mezclarlo con otros elementos radiactivos, no solo uranio, aquí tú, Rafaela, mencionas a terbio, ¿ya? Entonces hay varias posibilidades. Entonces lo que reclama la gente que es pro energía nuclear es que la energía nuclear tiene muchas posibilidades de desarrollo. Mejorar las plantas, mejorar los sistemas de enfriamiento, mejorar la geometría, la seguridad. Sin embargo, el tema político es el que no solamente retrasó, ya está incluso haciendo cerrar plantas nucleares. Y según mucha gente, y yo tiendo a estar de acuerdo con estas personas, que dicen que lo peor que se podía haber hecho era cerrar las plantas nucleares porque no hay todavía una fuente de energía alternativa que pueda cubrir en gran cantidad la demanda energética mundial. O sea, si no hay energía nuclear, ¿qué es entonces? Vamos a tener que entonces aumentar el carbón. No es bueno. Aumentar el petróleo. No es bueno. Aumentar el gas natural. No es bueno. Aumentar la hidroeléctrica. No es factible para la gran parte del mundo. Chile tiene una ventaja ahí. Y así todo en Chile genera problemas. ¿Qué aumentamos? Las renovables no convencionales. Perfecto, pero todavía están en desarrollo, todavía económicamente no se están vendiendo por sí solas, necesitan apoyo gubernamental, subvenciones, ¿no es cierto? No todos los países pueden pagarlo, hay todo un problema, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla esto en el mundo. Eh,
claro, entonces Camila cuando me pregunta si Chile podría eventualmente tener plantas nucleares, fíjense que el primer gobierno de Piñera, él encargó un estudio para evaluar la factibilidad de la energía nuclear en Chile. Encargó un estudio, o sea, ni siquiera, no sé, pues hizo un prototipo, nada, encargó un estudio. Y solo por el hecho de haber encargado el estudio, se le tiraron encima todas las ONG en contra de él. ¿Ya? Eh, bueno, es lamentable, creo yo, ¿no es cierto? No por el tema digamos, de Piñera, me da lo mismo si fuera Piñera o Bachelet. Es lamentable que ni siquiera se permita hacer un estudio, eso es lo que me refiero yo. O sea, si uno quiere tomar decisiones, a mi juicio, al menos hay que hacer un estudio. Lo peor es decidir sin estudio. Yo creo que lo contrario sería peor, ¿no es cierto? Yo reclamaría por lo segundo, no por lo primero. ¿Ya? Eh, Ahora, si el estudio concluye que, dada la naturaleza de Chile y sus terremotos y lo que uno quiera, en realidad no es factible, súper, no es factible y listo, se acabó, ¿no es cierto? Pero hasta donde yo sé, sí es factible, hasta donde yo sé, lo que pasó en Chernobyl no fue un problema de que la planta era mala, es que la gente fue negligente y tomó pésimas decisiones que no estaban consideradas como parte del protocolo. Y tengo entendido, aunque aquí sí que tengo muy poca información, que en el caso de Fukushima, ¿no es cierto? Lo que pasó con la planta de Fukushima es que era la planta una de las más antiguas que tenía Japón, y efectivamente era una planta que tenía estándares de seguridad que era post Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? A lo mejor estoy equivocado, no sé, ahí usted a ver. Pero por ejemplo, yo viví en Francia, bueno, Francia no tiene terremotos, ¿sí? Francia está lleno de plantas nucleares, está lleno de plantas nucleares. De hecho, es un país que extrañamente tiene un montón de plantas nucleares, y no ha tenido nunca un problema, nunca. De hecho, la energía ya era muy barata. Las pocas cosas baratas que hay en Francia era la leche y la energía. Dudas, consultas. Ya, entonces, con este modelo yo les dejo así como un panorama, ¿no es cierto?, de por qué estas otras fuentes de energía no generan gas invernadero. Aquí no hay combustión de nada de biomasa. Hay solamente calentar agua para mover una turbina y el calentar esa agua, salvo las termoeléctricas, ¿no es cierto? El resto de esta otra energía, ¿no es cierto?, calientan agua vía una reacción nuclear, vía geotérmica, y en el caso de las plantas hidroeléctricas, ¿no es cierto?, el aspa se mueve por el agua cayendo. No es nada más que eso. ¿Ya? Dudas, consultas. Aquí me preguntó algo, creo. Un hervidor atómico. Exactamente, buena analogía. Es un hervidor atómico. Muy bien. La otra es agua que te cae en la cabeza, ¿no es cierto? Y mueve un aspa y genera electricidad igualmente. Así como quien anda en bici y le pone un dínamo. No sé si ustedes conocen un dínamo. Esos que se ponían en la bici antigua para prender una luz. Es un poco lo mismo. ¿Ya? Pero uno lo mueve a pedales y en otro caso lo mueve agua cayendo, energía potencial del agua. ¿Okay? Ahí están las opciones, ¿ya? Ahí para que usted lo considere, ¿ya? Voy a subir las evaluaciones parciales en unos minutos más y creo que ya me pilló la hora. Son las 3:40. Duda. Bueno, es un correo de evaluación, lo voy a responder. ¿Alguna duda, consulta del curso antes de responder las otras cosas que tengo que mencionar? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Bueno, quedamos hasta acá y a quien le dé la respuesta por correo voy a hacerlo ahora mismo, ¿ya? Así que estén bien y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe, gracias.